Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Aida Morán Carpio. Presento mi actividad 2, principios y métodos de conservación de alimentos. Los alimentos han sido una de las necesidades del ser humano a lo largo del tiempo. El hombre ha buscado tener accesibilidad de alimentos, además de mantenerlos frescos y en óptima calidad, por lo cual se vio en la necesidad de conservar los alimentos para su consumo. Para Salas, García y Sánchez, los métodos de conservación de los alimentos son aquellos que evitan alteraciones en los alimentos. Estas causas pueden ser agentes físicos o mecánicos. En estas se pueden mencionar golpes, cortes, etc. La temperatura. Algunos alimentos son sensibles al calor, a la humedad y a la luz, los agentes químicos y por supuesto los biológicos. Los métodos de conservación son congelación a temperaturas inferiores a 0 grados centígrados, envasado al vacío con extracción de aire, salazón, un método que se adiciona sal en cantidad abundante, pasteurización, hidratación, liofilización, adición de alcohol, adición de grasas, adición de azúcares, ahumado, fermentado. Para esta actividad se conocerán los métodos de conservación de alimentos, ya que es necesario prevenir su deterioro. En frutas, cereales, carnes, lácteos. Cada uno lleva diferentes métodos. Esto es para conservar su estado nutricio y características organolépticas en óptimas condiciones de consumo. En el grupo de alimenticio de frutas elegí las fresas y su método de conservación es la ultracongelación. La aplicación de frío o congelación protege la calidad de los alimentos. Refrigeración es conservar productos a bajas temperaturas por encima de -1 grado centígrado y 8 grados centígrados. De esta manera se conserva el valor nutrimental y las características organolépticas. Para humaña, la refrigeración evita el crecimiento de microorganismos termófilos que crecen a temperatura de 45 grados, como Bacillus y Clostridium, entre algas y hongos. El método de ultracongelación consiste en la disminución de la temperatura del producto hasta el punto de congelación entre -35 grados centígrados y -150 grados centígrados por un tiempo breve. Esto provocará cristalización del agua que contienen las frutas. Cuando los cristales son grandes, producen daños en la estructura de los alimentos. Esto va a provocar alteraciones en la estructura. Cuando los núcleos dan lugares a cristales pequeños, causarán pocas pérdidas de calidad en los alimentos. El diagrama de flujo de la conservación en congelación de fresa, la recepción y almacenamiento de la materia prima, las medidas preventivas. En esta fase se observa si tienen algún deterioro las frutas y se eliminan. Se seleccionan el tamaño, se llevan a lavado. Si se ocupan picadas, pues en esta fase llevan un escaldado. El escaldado es sumergir las frutas en agua durante unos minutos para desactivar las enzimas. Se van al método de conservación, el etiquetado y el envasado. El cuadro comparativo de las características organolépticas y nutrimentales del alimento inicial y del producto obtenido del método de conservación, antes del método de conservación y después del proceso de conservación. La firmeza, pues la fruta está firme y en óptimas condiciones. El color es rojo intenso, su sabor es dulce, su olor es propio de la fruta, su valor nutricional. Las vitaminas están presentes antes del método de congelación. Después del proceso,
Al descongelarse la fruta pierde firmeza, sigue siendo rojo intenso, pierde su sabor dulce, no tiene olor y pierde un porcentaje de vitamina C. En el grupo de alimentos de cereales elegí la avena, por medio de un proceso de conservación por secado de deshidratadores de grano. Serna comenta que este método consiste en limpiado de la avena, secado, descascarillado, estabilizado y laminado. Se lleva a cabo la eliminación de las semillas pequeñas y los granos partidos. Para el secado de la avena se trata de detener la formación de enzimas lipasa. Esto demora aproximadamente 3 horas a una temperatura de 90 a 100 grados centígrados. La Farga dice que el descascarillado en seco se hace pasar la avena seca en medio de 2 piedras, una estática y la otra en movimiento. El cortado de la avena se realiza en corte transversal. Este proceso lo realiza un tambor cortador. Los granos cortados se vuelven a humedecer y son llevados al aparato acondicionado por vapor por un tiempo de 30 minutos y va a ser rociado con vapor de entre 140 grados centígrados. Los copos pasan por un secador vibrador donde termina el proceso de conservación. Aquí se encuentra el diagrama de flujo de la conservación de la avena, la entrada, el separado de la entrada, el cortado de la avena, hasta la obtención de copos de avena. El cuadro comparativo, antes de la conservación, los copos son firmes, su color es beige, su sabor insípido, tiene un olor característico, el valor nutricional, vitamina B1, B2, B3, vitamina B6, además de calcio, zinc y potasio. Después del proceso de conservación, su firmeza se pierde al cocinarla. El color es beige, su sabor es insípido, su olor es característico. Al llevar a cabo su método de conservación, no pierde nutrientes. El método de conservación salazonado en seco del jamón, que es un alimento de origen animal. El jamón es carne cruda. Curar la carne es añadir sal al 90%, nitritos al 10%, nitrato de sodio y en algunas ocasiones azúcar, condimentos, fosfatos y sustancias que aceleren el curado para desarrollar color e intensificar su sabor. Quispe comenta que todos los métodos tienen en común extraer la miosina, esto para fomentar la cohesión de las partes del músculo, por ser las más sensibles a la alteración microbiana, al momento de prensado y cocimiento. Cuando se aplican ingredientes se le llama salazonado. Este puede ser en seco y húmedo. En este caso elegí el seco y comprende la incorporación de sales por frotamiento y cobertura. El tiempo de salación es de 40 a 60 días dependiendo del tamaño de los jamones. El diagrama de flujo de la conservación del jamón es recepción de carne fresca, lavado, refrigeración, acondicionamiento, intervención, curación propiamente dicha, limpieza y aclaramiento, cocimiento, refrigeración, empacado, almacenado y va a la venta. Su cuadro comparativo de las características organolépticas y nutricionales. Antes del método de conservación, la carne es firme, su color es rosa, su sabor es característico, su olor es característico, su valor nutricional contiene vitamina B1, B2, B6, B12, fosfato y hierro, entre otras. Después del proceso de conservación, la carne se vuelve elástica, es rosa, su sabor es salado, su olor es característico. Conserva la mayoría de sus propiedades nutricionales, sin embargo, contiene sodio por el mismo proceso de conservación. El método de conservación, pasteurización de la leche del grupo alimenticio de origen animal. La leche es un producto con limitantes de vida útil por
su gran velocidad de degradarse. La pasteurización es un proceso de calentamiento del líquido para reducir los elementos patógenos como bacterias y protozoos. Agroindustria define el método de pasteurización como el proceso donde se calienta la leche entre 62 y 64 grados centígrados, aproximadamente en 30 minutos. Pasado el tiempo, la leche se enfría a temperatura entre 4 y 10 grados centígrados. Para efectuar el enfriamiento se puede usar el mismo recipiente, haciendo el circular agua helada por la camisa de doble fondo hasta que la leche tenga la temperatura deseada. Aquí hay un esquema elemental del proceso de pasteurización. Aquí, después de ser calentada la leche por más de aproximadamente 30 minutos, en la camisa de doble fondo también se puede ver el agua donde será enfriada, donde circulará el agua helada donde enfriará la leche. Y aquí termina el proceso de pasteurización. El diagrama de flujo: recepción de la leche, calentar la leche entre 62 y 64 grados centígrados por 30 minutos. Se va a enfriar la leche a temperatura de 4 a 10 grados centígrados, envasar, almacenar, distribuir y va a la venta. Cuadro comparativo de las características organolépticas y nutricionales de la leche. Antes del método de conservación, su firmeza es líquida, su color es blanco, su sabor normalmente dulce, olor característico, su valor nutricional: vitamina B1, B2, niacina, vitamina B12, vitamina C, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Después del proceso de conservación, su firmeza es líquida, su color es blanco, su sabor normalmente dulce, su olor es característico y en la pasteurización no se pierde el valor nutricio. Conclusiones. Después de desarrollar esta actividad, los métodos de conservación son los que van a permitir a los alimentos tener una vida útil por más tiempo. Sin embargo, se debe tener cuidado para no comprometer el valor nutrimental de los alimentos. Existirán algunos métodos que alteren las características organolépticas, por mencionar alguno, la salación o el proceso ahumado. Cada uno de los métodos va a desactivar enzimas, microorganismos que alteren de alguna forma el alimento. Por otro lado, aunque el proceso de frío o congelación no elimina por completo los microorganismos, ya que estos se pueden activar después de su congelación. Para concluir, las industrias alimenticias deben generar el mejor método de conservación de alimentos para que durante su proceso no pierdan demasiados nutrientes y por ende sus características organolépticas. Por su atención, gracias.